Estamos en la bahía de Portmán. Estamos rodeados de montañas. Esos trozos de metal, de hierro que sobresalen, se llaman noray, son puntos de amarre, porque estamos en el puerto de Portmán, un puerto que no está rodeado de agua. Mirabas para abajo y veías todo el agua aquí, todo limpio, todo esto más bien que todas las cosas, ¿sabes? Y ahora pues fíjate lo que hay. Ahora no hay nada ya. Allá arriba veis unas construcciones que están en ruinas. Es un lavadero de mineral. El lavadero Roberto, había varios, pero ese es uno de los más grandes que hubo. Cuando alguien viene aquí parece misterioso porque se encuentra unos noray, puntos de amarre, junto a tierra. Y dices, ¿para qué pone aquí la gente un puerto si hay tierra? Pero es que esto no fue siempre así. Cuando sacaban el mineral había que separar la ganga, lo que no valía, de lo que querían vender, de lo que querían trabajar, de lo que sería la mina. El caso es que el sobrante se tiraba. El que iba diluido en agua, ese agua de lavar el mineral, había que echar a algún sitio. Pero ese lavadero empezó a tirar los restos de lavado del mineral con todos esos ácidos a la bahía. Ese agua llevaba zinc, llevaba mercurio, llevaba cadmio, o sea, agua magnífica para echarla en cualquier sitio donde haya vida. La bahía empezó a llenarse, entonces los pescadores de Portmán protestaron. La empresa hizo un tubo que va por detrás de esa montaña y ese tubo empezó a soltar todo ese material de lavado al otro lado de la bahía. Parecía que no iba a pasar nada, pero las corrientes marinas empezaron a traer todo ese material a la bahía. Y una bahía que tenía de media unos 10 metros de profundidad se colmató. Llenar una bahía de 12 metros de profundidad, 10, 12 metros, 8, 12 metros de profundidad, o sea, la cantidad de residuos que hay que echarle es inmensa. Y por eso se considera el mayor desastre ecológico del Mediterráneo. Cuando Greenpeace intentó tapar el tubo fue imposible, se formó aquella famosa estrella de que no podían tapar, no podían sellarlo, la presión era tremenda. Hoy no se podría hacer, pero entonces ganó la población de Portmán y muchos pueblos de alrededor vivían de esto. De repente parar esto y cortar esto significaba problemas sociales, manifestaciones, y entonces pues no se aplicaba la ley. Todas esas montañas están llenas de galerías y todo ese material que se saca de las galerías se ha echado a escombreras o directamente aquí. Y esos materiales no tienen un color blanco como tenía esta arena, color oscuro, así que estas playas son de esos materiales que se han sacado. Las playas de Cablanque, que están aquí al lado, son blancas, esta no, esta es negra. Y la playa tenía arena blanca. Y es que esta playa tenía arena blanca. Y ahora, pues fíjate, y la arena que había aquí antes cuando te mojabas en los pies te se caía. Ahora esta te mojas los pies y no te se cae. Te dejan los pies negros. Porque eso es piedra molida, eso es piedra molida. De aquí, de todas las canteras estas de Portmán. Un pueblo súper bonito. Aquí había unas competiciones, en esa bahía había unas competiciones de juveniles con sus pequeños barcos de vela latina, impresionantes. Aquí se metían los críos ahí en el agua y le cubría por los tobillos el agua ahí, se bañaban todos los críos ahí. Ahora ya como se fue echando la tierra, se fue abundando más para adelante y entonces ya no se podían bañar los críos. ¿Crees que hemos aprendido de los errores? No. Se siguen repitiendo. Un fracaso colectivo, más de las administraciones y de los responsables de esa contaminación, pero es un gran fracaso, es la contaminación del Mar Menor y a dónde hemos llegado.
hay nada gratis. Estamos en España. Que está en España. En España no hay nada gratis. En España no hay nada gratis. Sí le va a dar tiempo, viene su jefe dentro un rato. Mira si le va a dar tiempo. Pero para más de una. Mañana da una más. ¿Tú sabes por qué está pasando la red? Porque la plancha tuya está cargada. Y si no... Claro. No, porque la mía no está cargada. Si estuviera vacía se la lleva. Esto como sigue así, el futuro tiene poco. El agua se nota que está más sucia, el agua se nota que el pescado no se pilla tanto, pero el gobierno central y todo, esto no tiene nada que ver. ¿Os sentís apoyados por el gobierno regional? Pues, picha, eso, pues de vez en cuando, pues sí, bueno, dicen que sí, pero yo actuaciones veo pocas. ¿Entiendes? Mucho de palabras, pero yo actuaciones veo pocas. La ordenación territorial y los marcos legislativos en forma de directrices de ordenación del territorio es de las grandes asignaturas pendientes ahora mismo en el Mar Menor. El problema no está en que las competencias no estén bien definidas, sino que no hay intención de colaborar entre las administraciones. Y eso sí que está ocurriendo. Pero Mar Menor ha llegado a una situación que ahora ya resulta muy complicado curarse por sí mismo de todo lo que se le está haciendo. Y claro, eso a un ecosistema le puede costar mucho restaurar, pero quien probablemente no sea capaz de sobrevivir a eso va a ser la actividad humana. El turismo y ciertos sectores se irán recuperando, recuperando y cayendo, y eso solo queda una vuelta por el Mar Menor y veréis que hay determinadas zonas que hay muchas casas abandonadas, muchas casas en venta y esta serie de cuestiones. Se dieron mucha prisa en decir que era consecuencia de las lluvias torrenciales. Han sido las lluvias torrenciales. Si no hubiera sido por las lluvias torrenciales, el Mar Menor se estaba recuperando, estaba en buen estado. Ese verano se produjo una mortalidad de peces en la zona sur del Mar Menor. Yo recuerdo, nosotros estuvimos viendo esa tarde lo que había ocurrido. Recuerdo haber coincidido con técnicos de la Universidad de Murcia. Y lo que vimos allí no tenía nada que ver con lo que la administración dijo que había ocurrido. O sea, que había sido un descarte de los barcos de pesca. Los barcos de pesca a veces hay unos ciertos tipos de peces que no los aprovechen y los tiran al agua, ¿no? Pero ni aparecen en la forma que hayan aparecido, en el buen estado de conservación que estaban los animales, ni a lo largo de tantos kilómetros de costa, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que algo estaba pasando en el agua del Mar Menor que estaba haciendo que peces pequeños, principalmente peces pequeños de esas características, estuvieran apareciendo en la orilla, distribuidos a lo largo de toda la orilla, ¿no? En esos momentos de desesperación que ha tenido, de que no saber qué hacer, entonces ya la culpa, si la culpa ya no es de la dana, si la culpa ya no es de las temperaturas, si es evidente que hay anoxia y siguen llegando los vertidos, pues los vertidos son un problema del Estado y ahora la solución es dragar la gola de Marchamar. Para salvar el Mar Menor, las golas tienen que abrirlas. Si no tiene formación de agua, pues no coge oxígeno. Como la gente muchas veces no sabe en realidad eso qué significa, pues piensa que es que el Mar Menor está cerrado y no entra agua desde el Mediterráneo. Entonces, el Mar Menor actualmente está más comunicado que nunca con el Mediterráneo si lo comparamos con los últimos 80 o 100 años. Si todavía abrimos más las golas y entra más agua del Mediterráneo, si lo dragamos más o abrimos más canales artificiales para que entre más agua y que se oxigene más, corremos el riesgo de que baja la salinidad del agua y en determinadas zonas de la orilla interior del Mar Menor incluso los procesos de eutrofización podrían aumentar. El Mar Menor tenía una capacidad de regeneración realmente muy importante, a poco que se trabajara para evitar
En el caso de la eutrofización, el problema más importante que es la llegada de grandes cantidades de agua dulce procedente de la agricultura intensiva al campo de Cartagena, cargadas de nitratos y algún otro elemento, pero principalmente nitratos. La gente ahora empieza a decir, no, si ahora el agua está mejor, sí, pero eso es normal, en invierno el agua se mejora. El agua fría disuelve mejor el oxígeno, se oxigena mejor el agua, verás cuando empieza a calentarse en mayo, junio, julio. Entonces dirás, anda, que no se ha solucionado el problema. Es fácil que, aunque se vaya curando, de vez en cuando vuelva nuevamente a recaer y esas recaídas sean cada vez más próximas, ¿no? Hace 35 años que se empezó a decir que esto iba a pasar. En el año 2018 elaboramos un informe junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en el que después de un tiempo de tener que aguantar que no era verdad lo de que había regadíos ilegales y que si era verdad que lo demostrásemos, hicimos un trabajo que cuantificó alrededor de 10.000 hectáreas de regadío ilegales en el campo de Cartagena, es decir, alrededor del 20% de la superficie, una cuarta parte de la superficie del campo de Cartagena estaría realizándose sobre una superficie que no tenía derecho de agua. Ahora la Confederación Hidrográfica del Segura reconoce que habría alrededor de 8.500 hectáreas de regadíos ilegales. A corto o medio plazo, la llegada de aguas procedentes de la agricultura intensiva es el factor fundamental para solucionar el problema de la eutrofización. Hay que evitar que siga entrando agua, primero superficialmente, y luego ya subterráneamente ya veríamos, pero primero superficialmente, y eso no es tan difícil. Y yo creo que si en el Mar Menor hacemos todo lo que tenemos que hacer, estoy seguro que incluso a cierto sector de la agricultura o del urbanismo que ahora puede pensar, incluso puede estar convencido que va a ser negativo para ellos, van a comprobar en el futuro que en lugar de negativo va a ser extremadamente positivo. Es más, es la única solución si queremos que haya una economía razonable y un aprovechamiento y una calidad de vida de los humanos razonable en el futuro en el Mar Menor. Pusieran en no más de 2 años, cumpliendo con la normativa de evaluación de impacto y todo lo demás y con todos los trámites, podemos tener el filtro verde como una nitrificadora sin problema. Con 15 millones de euros se puede comprar una finca de 100 hectáreas de regadío, pagarla al dueño de la finca, es decir, no perjudicarle, construir una desaladora y construir un filtro verde. Y ya estaríamos cortando el flujo superficial. Y solamente con esas 2 obras ya estaríamos reduciendo, junto con la eliminación del regadío ilegal, un buen volumen de fuentes contaminantes de nitratos principalmente. Dar marcha atrás y llevar a cabo todas esas medidas. Como por otra parte se empezó a hacer en el pasado y cada día más se quiere hacer en medio planeta. No queda otra. ¿Quién va a venir a arreglar esto? A ver, esperanza siempre hay. Los humanos somos tremendos. Hemos sido capaces de llenar una bahía con 12 metros de profundidad, de llenarla. Podemos hacer lo que queramos, podemos mover montañas si queremos, pero hace falta voluntad y dinero, mucho dinero. Porque los políticos dirían, vale, pero ¿por qué nos vamos a gastar esa cantidad de dinero? ¿Solo por restaurarlo? Piensan así. Dedicarlo a un pequeño sitio a veces les cuesta mucho trabajo. Yo puedo entender eso. Otra cosa es que sepan que históricamente tenemos el mayor desastre ecológico del Mediterráneo.